Un hallazgo imposible en un pueblo olvidado del desierto chileno. Un cuerpo de apenas 15 centímetros que no es humano, pero tampoco de este mundo. Lo llamaron Ata, un enigma que desafía toda lógica científica. Pero lo más inquietante no fue su descubrimiento, sino lo que ocurrió después, cuando intentaron ocultar la verdad. Esta es la historia que el mundo no está preparado para escuchar. Mi nombre es Eduardo Rivas, y no sé cuánto tiempo me queda antes de que esta historia sea silenciada por completo. A lo largo de mi carrera, he dedicado años a la ciencia, al análisis riguroso, a la búsqueda de respuestas a preguntas que la mayoría ni siquiera se atreve a formular. Pero lo que descubrí sobre Ata no fue un hallazgo común, fue una revelación, una que jamás debió salir a la luz. Todo comenzó con una llamada inesperada, un mensaje que se sintió más como una invitación al desconocido que como un descubrimiento arqueológico. Eduardo, necesitas venir. Esto no es normal, dijo la voz al otro lado de la línea. Mi contacto en Chile, un hombre respetado, pero siempre inclinado hacia lo inusual, parecía más ansioso que emocionado. No tardé en entender por qué. El pueblo de La Noria era poco más que una colección de ruinas polvorientas, vestigios de una época olvidada, casas medio derrumbadas, una plaza desierta y la iglesia, que aún conservaba parte de su estructura, se alzaban como una advertencia muda. Dentro de esa iglesia, entre restos de madera podrida y arena acumulada, alguien había encontrado envuelto en telas el cuerpo de Ata. Recuerdo el momento cuando lo desenvolvimos como si hubiera ocurrido ayer. El esqueleto estaba en una posición de descanso, pero había algo profundamente inquietante en su apariencia. Apenas 15 centímetros de largo, con una cabeza alargada y unas costillas perfectamente simétricas que desafiaban cualquier idea preconcebida sobre la anatomía humana. Era demasiado perfecto y, al mismo tiempo, demasiado extraño, como si fuera real, pero no de este mundo. El primer análisis superficial descartó rápidamente cualquier explicación sencilla. Ata no era un feto humano común, ni un caso extremo de deformidad. Mis colegas intentaron racionalizar lo que veían. Quizá alguna enfermedad ósea rara, un trastorno genético severo, pero en sus voces había más preguntas que certezas. Durante los días siguientes documentamos cada detalle: fotografías, tomografías, análisis de tejido. Había algo en ese diminuto cuerpo que parecía resistirse a ser entendido, como si desafiara a propósito nuestras herramientas. Cada nueva prueba revelaba más incógnitas: las costillas fusionadas, la densidad anormal de los huesos, la estructura inusual del cráneo. Ata era un rompecabezas biológico que no se correspondía con nada registrado en la historia médica. Y entonces llegaron las dudas. ¿Qué hacía algo así en un pueblo fantasma del desierto? ¿Por qué nadie había hablado antes de un hallazgo tan singular? Comencé a investigar más allá del esqueleto, adentrándome en los oscuros antecedentes de La Noria. Lo que encontré no hizo más que alimentar mi desconcierto. Historias de desapariciones inexplicables, susurros sobre luces extrañas en el cielo nocturno y un silencio casi palpable que parecía envolver a cualquiera que se acercara demasiado. Pasé noches enteras en el laboratorio, enfrentándome no solo al enigma de Ata, sino también al creciente temor de que no estábamos preparados para lo que estábamos a punto de descubrir. Había algo en su diminuto cuerpo, en esas cavidades oculares que parecían observarlo todo, que me hacía sentir observado a mi vez, como si, de algún modo, Ata guardara secretos que no quería compartir. Este es el comienzo de lo que, sin saberlo, sería una carrera contra el tiempo, contra fuerzas que no solo querían la verdad,
sino que harían cualquier cosa para enterrarla. Cuando llegué a la noria, sentí que el desierto me observaba. No era el calor ni el viento cargado de arena, sino el vacío abrumador del lugar. Las ruinas del pueblo se alzaban como sombras de un pasado olvidado, y en el centro, la iglesia abandonada parecía un centinela del silencio. Fue ahí donde, cerca de una iglesia, un buscador de tesoros había encontrado algo envuelto en tela, algo que desafiaba la lógica. Me acerqué al lugar con una mezcla de escepticismo y ansiedad. Al ingresar a la zona, el aire era pesado, cargado con ese olor indefinible de tiempo estancado. El cuerpo envuelto en tela estaba todavía donde el buscador la había encontrado, cuidadosamente apartada pero intacta, como si todos supieran que lo que contenía requería un tipo especial de cuidado. El equipo local estaba asombrado, pero también incómodo. «Nunca he visto nada igual», dijo uno de los paleontólogos mostrando una fotografía de lo que había dentro del lienzo. Aunque trataban de mantener la calma, sus ojos delataban una mezcla de fascinación y miedo. Incluso antes de abrir la tela, Ata ya parecía algo más que un hallazgo arqueológico. El descubrimiento generó un revuelo inmediato. Los rumores sobre el diminuto cuerpo comenzaron a extenderse, y aunque el equipo trabajaba en mantener la discreción, algo en el aire hacía que los secretos fueran difíciles de contener. La gente del pueblo cercano, cuando se enteró, no respondió con curiosidad científica, sino con historias que parecían sacadas de un mito, luces que cruzaban el cielo, desapariciones inexplicables, sonidos extraños que venían de las ruinas de la noria. Decidí no dejarme llevar por esas narrativas, pero algo sobre el contexto del hallazgo era imposible de ignorar. La iglesia no era un lugar cualquiera. Los registros históricos indicaban que había sido un refugio durante la época de las minas, un lugar de reunión para los trabajadores que enfrentaban condiciones extremas. Pero algo había sucedido, algo que había hecho que el pueblo entero fuera abandonado de manera abrupta. Nadie parecía saber con exactitud qué, y eso solo añadía más preguntas. Esa noche, mientras nos preparábamos para transportar el cuerpo al laboratorio, decidí caminar por los alrededores. Quería entender el contexto de la noria, sentir lo que pudo haber llevado a alguien a dejar algo tan único escondido en aquel lugar. El silencio del desierto era absoluto, salvo por un ligero zumbido en el aire, como si la tierra misma tuviera algo que decir. Al mirar hacia el horizonte, vi lo que parecían ser destellos fugaces en el cielo, pero lo atribuí al cansancio. El viaje de regreso al laboratorio fue tenso. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que teníamos algo extraordinario en nuestras manos. Ata no era solo un objeto de estudio, era un enigma envuelto en un silencio que parecía exigir respuestas. Y aunque no lo sabíamos todavía, ese silencio estaba a punto de romperse de la manera más inquietante. Apenas una semana después de iniciar los análisis en el laboratorio, el ambiente ya había cambiado. Lo que al principio era un proyecto científico prometedor, pronto se convirtió en una atmósfera de incertidumbre y tensión. Las primeras pruebas revelaron anomalías en el ADN de Ata, y aunque manteníamos los resultados en reserva, parecía que alguien estaba prestando demasiada atención. La primera señal llegó en forma de una llamada anónima. Era de madrugada cuando el teléfono del laboratorio sonó. La voz al otro lado, calmada pero cargada de autoridad, preguntó por mí. «Doctor Rivas, esperamos que comprenda la sensibilidad de su trabajo», dijo. No esperaron una respuesta antes de colgar. 2 días después, un grupo de hombres con trajes oscuros llegó al laboratorio. No se identificaron con nombres,
solo mostraron insignias de una agencia gubernamental que nadie reconocía de inmediato. Entraron con autoridad, revisaron nuestras instalaciones y pidieron acceso a todo lo relacionado con ATA. Nos confiscaron las muestras de tejido, los registros de ADN y hasta las radiografías. Esto es un asunto de seguridad nacional, dijeron con firmeza. Su cooperación no es opcional. A cada miembro del equipo se le entregó un documento para firmar, un acuerdo de confidencialidad que prohibía hablar de los análisis bajo amenaza de acciones legales. Aunque algunos intentaron resistirse, era obvio que no teníamos elección. Uno de mis colegas, más confrontativo, exigió saber por qué estaban interviniendo un proyecto académico. La respuesta fue fría y directa: es mejor que no lo sepa. La dinámica del laboratorio cambió drásticamente. Las discusiones abiertas se reemplazaron por susurros nerviosos. Cualquier teoría que sugiriera un origen no humano para ATA fue rechazada tajantemente. En su lugar, la narrativa oficial comenzó a tomar forma. Una anomalía genética, nada más. Pero incluso esa explicación parecía fabricada, como un disfraz para ocultar algo mucho más grande. En privado, algunos de nosotros seguimos discutiendo lo que habíamos visto antes de que las muestras fueran confiscadas. ATA no encajaba en ninguna categoría conocida. Sus características anatómicas, la densidad de sus huesos y, especialmente, su ADN, contenían algo que no podía explicarse por medios convencionales. Los fragmentos de código genético que logramos analizar antes de la intervención no se correspondían con ningún ser humano ni animal registrado. Una noche, mientras revisaba algunas notas que logré ocultar de los agentes, recibí una segunda llamada. Esta vez, la voz fue más directa. «Dr. Rivas, por su seguridad, deje de hacer preguntas». Colgué de inmediato, pero el mensaje estaba claro. No solo querían controlar el relato, querían asegurarse de que nadie supiera lo que realmente habíamos encontrado. Las semanas siguientes fueron un juego de tensión constante. Los agentes regresaban periódicamente para asegurarse de que seguíamos sus órdenes. Mientras tanto, algunos de mis colegas comenzaron a mostrar signos de paranoia, miradas furtivas, conversaciones susurradas, y en un caso, un compañero dejó el proyecto sin previo aviso, convencido de que su vida corría peligro. El punto de quiebre llegó cuando intenté acceder a los archivos digitales del proyecto y descubrí que habían sido eliminados. Cada fotografía, cada registro, todo había desaparecido. Era como si ATA nunca hubiera existido, pero lo que no podían borrar era lo que habíamos visto con nuestros propios ojos. Sabíamos que ATA no era humano, al menos no completamente. Y también sabíamos que alguien estaba dispuesto a todo para asegurarse de que esa verdad no saliera a la luz. Esa fue la primera vez que comprendí realmente el alcance de lo que enfrentábamos. No estábamos luchando contra un misterio científico, sino contra un sistema diseñado para mantener el control sobre la verdad. ATA era mucho más que un hallazgo, era un testigo y ahora también era un peligro. La intervención gubernamental no logró detener nuestras preguntas. Al contrario, las hizo más urgentes. Entre las muestras que habíamos tomado antes de que todo fuera confiscado, logramos analizar un pequeño fragmento de tejido óseo que había quedado atrapado en uno de los instrumentos. Fue un acto desesperado, casi temerario, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Lo que descubrimos con esa muestra fue suficiente para desestabilizar cualquier teoría previa. El ADN de ATA contenía secuencias desconocidas, fragmentos que no coincidían con ningún registro en las bases de datos genéticas. Había patrones complejos que desafiaban nuestras herramientas de análisis y,
Lo más extraño, ciertas secciones parecían completamente inertes, como si no tuvieran una función biológica reconocible. «Esto no es de aquí», susurró uno de mis colegas, rompiendo el silencio del laboratorio. Nadie se atrevió a contradecirlo. El ambiente comenzó a cambiar de formas que no podíamos explicar. Una noche, mientras trabajaba en el laboratorio, un zumbido bajo resonó en la habitación. Provenía del contenedor donde guardábamos la muestra restante de Ata. Al principio pensé que era un fallo en el sistema eléctrico, pero cuando abrí el contenedor, el aire se volvió frío, casi helado. Un destello de luz azul iluminó el espacio por un breve instante. Fue tan rápido que podría haberlo confundido con una alucinación, pero lo sentí en mi piel como una corriente que me recorrió de pies a cabeza. Después de ese incidente comenzaron a suceder cosas que parecían sacadas de un mal sueño. Los dispositivos electrónicos fallaban constantemente. Las cámaras de seguridad se apagaban inexplicablemente y algunos miembros del equipo comenzaron a reportar extrañas pesadillas. Una asistente, en particular, describió un sueño recurrente en el que estaba atrapada en un vasto desierto bajo un cielo lleno de luces danzantes. Lo más inquietante fue su descripción de figuras humanoides observándola desde lejos, inmóviles, con la misma forma alargada de la cabeza de Ata. Las señales no se limitaban al laboratorio. La región alrededor del desierto comenzó a registrar perturbaciones electromagnéticas. Equipos de monitoreo locales informaron sobre fallas generalizadas, luces en el cielo y sonidos que parecían emanar desde el subsuelo. Un amigo meteorólogo me mostró datos sobre un extraño fenómeno de radiación térmica concentrado en la zona donde se había encontrado a Ata. Todo apuntaba a que ese diminuto ser estaba conectado con algo mucho más grande. Comencé a notar algo más. Estábamos siendo vigilados. Vehículos desconocidos estacionados fuera del laboratorio, llamadas telefónicas que terminaban en silencio al responderlas y la sensación constante de que alguien nos seguía. La paranoia se hizo palpable en el equipo. Uno de los técnicos renunció abruptamente, dejando una nota críptica que decía: «Esto no vale mi vida». Fue entonces cuando las cámaras de seguridad captaron algo que no podíamos explicar. A medianoche, las grabaciones mostraron figuras humanoides moviéndose fuera del laboratorio. Eran más bajas que un humano promedio, con movimientos rápidos y precisos. Aunque no tenían rasgos definidos, sus siluetas parecían compartir una inquietante similitud con Ata. En un momento, una de ellas miró directamente a una de las cámaras antes de que la imagen se cortara. Esa fue la noche en que la línea entre ciencia y algo más se rompió por completo. Ata no era solo un misterio genético, era un faro, una conexión con algo que nos superaba, y parecía que lo que fuera que estuviera vinculado a él no iba a detenerse hasta recuperarlo. La noche posterior al incidente de las cámaras, el laboratorio quedó sumido en una tensión insoportable. Todos estábamos alertas, pero ninguno sabía exactamente qué esperábamos. Las grabaciones habían sido eliminadas misteriosamente poco después de que revisamos las imágenes, y cualquier intento de recuperarlas solo arrojó errores técnicos. Era como si alguien o algo no quisiera que esas pruebas existieran. Esa misma noche, algo sucedió. Una intensa luz azul iluminó el cielo sobre el desierto. Era brillante, pulsante, como si estuviera emitiendo un patrón. Uno de los sensores instalados en las cercanías captó una fuerte perturbación electromagnética que se originaba en el mismo laboratorio. Los sistemas de monitoreo se volvieron locos. Las pantallas mostraban datos incoherentes y los generadores de emergencia comenzaron a fallar uno tras otro. Desde las ventanas
pudimos ver figuras moviéndose en el perímetro. No eran humanas. Sus movimientos eran fluidos, casi demasiado precisos, y parecían coordinarse sin hablar. Nos observaban. Cada paso parecía calculado, como si estuvieran evaluando nuestras defensas antes de actuar. Un técnico intentó tomar una fotografía, pero su cámara se apagó justo cuando apuntó hacia ellas. De pronto, uno de los sensores principales del laboratorio emitió una alerta. Algo o alguien había logrado ingresar al sistema de seguridad. Las puertas se cerraron automáticamente y las luces se apagaron por completo. Quedamos atrapados en la oscuridad, rodeados por ese zumbido extraño que había comenzado días atrás. Solo la muestra de Ata, dentro de su contenedor, parecía emitir un leve resplandor azul. Era como si respondiera a algo externo. En ese momento, las cámaras de seguridad que aún funcionaban captaron un evento aterrador. Las figuras humanoides habían rodeado el laboratorio y comenzaban a tocar las paredes con movimientos rítmicos. La estructura temblaba con cada contacto, como si una fuerza invisible resonara desde sus manos. Era claro que no estaban ahí por casualidad. Estaban intentando recuperar lo que les pertenecía. Los agentes gubernamentales llegaron menos de una hora después. Entraron con armas y equipos de interferencia electromagnética, ignorando nuestras preguntas y gritos de advertencia. Nos ordenaron quedarnos en una sala de contención mientras se encargaban de la situación. «No salgan, pase lo que pase», dijo uno de ellos antes de cerrar la puerta con llave. El sonido de explosiones y disparos llenó el aire. A través de las cámaras que aún podíamos monitorear, vimos cómo las figuras repelían los ataques con una facilidad desconcertante. Eran rápidas, casi imposibles de seguir con la vista, y parecían anticiparse a cada movimiento de los agentes. Una de ellas se movió directamente hacia el laboratorio principal, donde estaba almacenada la muestra de Ata. Cuando los agentes intentaron detenerla, algo ocurrió. Un destello de luz azul llenó el lugar, cegando las cámaras y dejando una energía estática en las pantallas. Cuando la imagen volvió, el laboratorio estaba vacío. No había señales de las figuras humanoides, ni de la muestra de Ata. Lo único que quedaba era un extraño patrón grabado en el suelo, como si algo hubiera marcado su paso. Los agentes se retiraron sin decir una palabra. Cargaron su equipo y nos dejaron con órdenes estrictas de no hablar de lo sucedido, pero no hacía falta que lo dijeran. Sabíamos que esto no terminaría aquí. Algo había venido por Ata y lo había recuperado, y lo más inquietante era que no habíamos visto hostilidad en sus acciones, solo determinación. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la ventana de mi habitación, vi destellos azules en el horizonte moviéndose hacia las estrellas. Sabía que Ata ya no estaba aquí, pero lo que más me aterraba era la pregunta que no podía responder: ¿por qué nos lo habían dejado en primer lugar? El día después de la desaparición de Ata, el laboratorio era un caos. Los agentes gubernamentales regresaron al amanecer, esta vez con una actitud más agresiva. Revisaron cada rincón, recogieron cualquier equipo que pudiera contener datos y nos interrogaron como si fuéramos sospechosos. A pesar de su insistencia, era claro que sabían tan poco como nosotros sobre lo que había sucedido, o eso querían hacernos creer. Horas más tarde, llegaron noticias que pusieron en marcha un operativo desesperado. Uno de los vehículos que transportaba equipos y restos de información sobre Ata había sido interceptado en el desierto. Los sobrevivientes hablaban de un ataque rápido y preciso por parte de figuras humanoides similares a las que habíamos visto en el laboratorio. Ninguna de las armas de los agentes había sido efectiva. Todo lo que contenía el vehículo había desaparecido junto con los agresores. A medida que la información se filtraba,
nos dimos cuenta de que esto era más grande de lo que habíamos imaginado. Las entidades no solo habían recuperado el cuerpo de Atta, sino también cualquier cosa relacionada con su análisis. Parecían decididas a borrar toda evidencia de su existencia, aunque no por medio de violencia directa. La operación era quirúrgica, dejando claro que no buscaban herirnos, sino controlar lo que sabíamos. Esa tarde, varios de nosotros fuimos llevados a una instalación gubernamental para declarar lo ocurrido. Nos mantuvieron en habitaciones separadas, cada una custodiada por 2 agentes. Nos hicieron preguntas que parecían más un intento por medir nuestra lealtad que por obtener información. ¿Qué sabíamos realmente de Atta? ¿Habíamos compartido datos con alguien más? ¿Habíamos especulado sobre su origen? Cada respuesta que daba sentía como un paso más hacia un abismo del que no había salida. Lo que realmente descolocó a los interrogadores fue la descripción del ataque en el desierto. Según los agentes del convoy, las entidades habían desactivado sus sistemas de seguridad y armamento en segundos. No fue como si lo hackearan, escuché a uno decir entre murmullos. Fue como si sabían exactamente cómo funcionaba todo. Lo más desconcertante fue la interacción final. Una de las figuras se había detenido frente a un agente herido, observándolo por unos segundos antes de desaparecer junto con los demás. La escena quedó grabada en una cámara del convoy, pero nunca nos dejaron verla. Cuando finalmente nos dejaron regresar al laboratorio, el lugar estaba irreconocible. Las muestras, los registros y hasta los dispositivos más básicos habían sido retirados. Parecía que Atta nunca había estado allí. Los agentes nos dieron instrucciones claras: seguir con nuestras vidas, olvidar lo ocurrido y no hablar con nadie sobre el tema. Pero todos sabíamos que el silencio no nos protegería. Esa noche, mientras intentaba organizar mis pensamientos, me encontré con uno de mis colegas en un bar cercano. Ambos sabíamos que no podíamos quedarnos callados. «Esto no termina aquí, Eduardo», dijo, con la mirada fija en su vaso. «No sé quiénes son ellos, pero sé que no son de este mundo». No supe qué responder. Por primera vez en mi vida me sentía completamente impotente. Mientras el gobierno intentaba cubrir sus huellas, las figuras que habían recuperado a Atta demostraron algo que era imposible ignorar. No éramos los únicos interesados en él. Lo que más me perturbaba era la posibilidad de que, para esas entidades, Atta no fuera único, sino parte de algo mucho más grande. Después de la recuperación de Atta por aquellas figuras humanoides, todo cambió. Lo que antes era una investigación científica, ahora se convirtió en una campaña masiva de desinformación. El gobierno, con una eficiencia alarmante, desplegó un plan para asegurarse de que la verdad sobre Atta quedara enterrada para siempre. La primera señal fue la aparición de un coleccionista privado que, misteriosamente, afirmó tener en su poder el cuerpo de Atta. Las imágenes que circulaban mostraban un esqueleto similar, pero no era el mismo que habíamos estudiado. Era una réplica, fabricada con precisión para encajar en la narrativa oficial, un feto humano con mutaciones genéticas severas. Los medios, siguiendo un guión preestablecido, divulgaron esta versión sin cuestionarla. Las pocas voces que plantearon dudas fueron rápidamente silenciadas o desacreditadas. En el laboratorio el equipo fue desmantelado por completo. Nos prohibieron discutir lo ocurrido incluso entre nosotros. Los pocos que intentaron resistirse enfrentaron consecuencias inmediatas. Uno de mis colegas más cercanos, quien había comenzado a recopilar pruebas para contradecir la narrativa oficial, desapareció sin dejar rastro. Su casa estaba vacía, como si nunca hubiera vivido allí.
fue un recordatorio brutal de lo que sucedía con quienes desobedecían. En mi caso, las amenazas eran más sutiles. Unos días después del ataque al convoy, regresé a mi apartamento y encontré mi escritorio revuelto. Mis notas sobre Atta, cuidadosamente ocultas, habían desaparecido. No había señales de entrada forzada, pero sabía quiénes eran los responsables. Poco después, comenzaron las llamadas anónimas. «Sabemos lo que intentas hacer», dijeron en una ocasión. Colgué sin responder, pero la advertencia quedó grabada en mi mente. El gobierno también manipuló a la opinión pública de formas más elaboradas. Publicaron estudios falsos, firmados por supuestos expertos que respaldaban la versión oficial. Las redes sociales se inundaron de desinformación, mezclando teorías absurdas con hechos para desacreditar cualquier intento de investigar más allá. Atta no era un misterio, era, según ellos, una anomalía sin importancia. A medida que pasaban las semanas, mis temores se intensificaron. Sentía que cada paso que daba estaba siendo observado. Incluso en mis momentos más privados, la paranoia se había convertido en una constante. Aún así, no podía permitir que la verdad muriera conmigo. Comencé a escribir todo lo que recordaba, cada detalle del caso, cada anomalía, cada amenaza. Sabía que, aunque yo no pudiera hablar abiertamente, mis palabras podrían encontrar una forma de sobrevivir. La última vez que vi algo relacionado con Atta fue durante un viaje al desierto, unos meses después. Había decidido regresar a la Noria buscando respuestas o tal vez solo cierre. La iglesia estaba igual de derruida, pero la atmósfera era diferente. Mientras exploraba las ruinas, noté algo extraño en el altar. Pequeñas marcas que brillaban tenuemente bajo la luz del atardecer. No eran naturales, eso era evidente. Parecían símbolos, casi como un mensaje dejado para quien pudiera entenderlo. Al regresar al pueblo cercano, vi algo que nunca olvidaré. En el horizonte, justo antes de que el sol se ocultara, un destello azul cruzó el cielo, desapareciendo en las estrellas. Supe entonces que Atta no era un error, ni un accidente. Era parte de algo mucho más grande, algo que apenas comenzábamos a entender. Hoy vivo en la incertidumbre, moviéndome de un lugar a otro, siempre vigilando mis espaldas. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentren, pero no puedo dejar que la verdad se pierda. Atta no era un simple hallazgo científico, era un mensaje, un recordatorio de que no estamos solos. Y aunque las fuerzas que intentan ocultarlo parecen invencibles, aún tengo esperanza de que, algún día, el mundo esté listo para escuchar la verdad.